Hola muchachos, el día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 245 del libro Problemas Selectos del capítulo Dinámica Circunferencial. Ejercicio interesante. A ver, para poder resolver este ejercicio vamos a hacer uso de las derivadas para poder dar una solución mucho más factible, mucho más rápida del ejercicio. Para ello vamos a recordar ciertas derivadas de ciertas expresiones trigonométricas, aplicando la regla de la cadena. A ver, se tiene la derivada respecto a la variable t del seno de x viene a ser, primero, la derivada del seno es el coseno de x, multiplicado por la derivada de adentro, es decir, del ángulo x. Sería la derivada de x con respecto al tiempo, que sería igual a coseno de x multiplicado por x1. Del mismo modo, la derivada con respecto al tiempo del coseno de x viene a ser la derivada de coseno es el menos seno de x multiplicado por la derivada del ángulo que vendría a ser x1. Y finalmente tenemos aquí que la derivada con respecto a la variable t de la tangente de x va a ser, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x multiplicado por la derivada del ángulo. Correcto. Necesario acordarse estas expresiones para poder resolverlas aplicando las derivadas y con ello ya pues sale todo el ejercicio. A ver, leamos lo que nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice, se muestra una barra rígida y homogénea de longitud L, la cual en su punto medio dice lleva una pequeña argolla de masa m. En su punto lleva una pequeña argolla de masa m. Si el extremo inferior de la barra se traslada con una velocidad constante v, ¿qué fuerza ejerce la argolla sobre la barra en el instante mostrado? Correcto. Para poder resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer, o la idea es, poder encontrar la aceleración que presenta la argolla respecto a un sistema de referencia al que vamos a elegir. ¿Con qué finalidad? Para poder aplicar la segunda ley de Newton y en base a esta poder analizar la sumatoria de fuerzas que actúa sobre la argolla igual a la masa por la aceleración que presenta esta argolla respecto a nuestro sistema de referencia. En este caso es un sistema de referencia del tipo, pues, vamos a elegir un sistema de referencia del tipo inercial, ¿no? Ahora, al aplicar esto, pues vamos a despejar, ¿no? Esta fuerza que queremos. Pero al inicio, al aplicar la segunda ley de Newton directamente sobre la argolla, estaríamos encontrando la fuerza que ejerce la barra sobre la argolla. Pero nosotros queremos la fuerza que ejerce la argolla sobre la barra. Por consiguiente, por la tercera ley de Newton de la acción y reacción, simplemente lo que queremos hallar sería lo opuesto a este. Y con ello, pues tenemos concluido todo. Correcto. A ver, entonces, para poder resolverlo, vamos a primero encontrar las posiciones de ciertos puntos que nos van a permitir, pues, encontrar la aceleración de esta argolla. Ya, a ver, vamos a denominar a este ángulo como teta y podemos encontrar, pues, la posición de ciertos puntos en función de teta. Para ello vamos a definir nuestras coordenadas. Vamos a definir nuestro sistema de referencia, ¿correcto? Inercial, ¿no? Es un sistema de referencia del tipo inercial. Este le vamos a llamar O. Y acá vamos a definir la coordenada X positiva y la coordenada Y positiva. Se sabe que la barra mide L, la longitud de la barra es L, la longitud de la barra es L. Por consiguiente, podemos encontrar la posición de la parte inferior de esta barra, que vendría a ser L multiplicado por el seno de teta, coma 0. Y esta vendría a ser 0, L multiplicado por el coseno de teta. Correcto. Como ya hemos encontrado, pues la posición de tanto la parte inferior como la parte superior de nuestra barra. Por consiguiente, también podemos encontrar la posición de la argolla, ¿no? Tal como el ejercicio dice que se encuentra en la parte medio, esto valdría L medios. Y aplicando igual trigonometría, tenemos que este es L medios
multiplicado pues por el seno de teta, y esto vendría a ser L medios multiplicado por el coseno de teta. La posición de la argolla le vamos a llamar P. Entonces tenemos que P va a ser igual a ver, la posición X, que viene a ser L medios multiplicado por el seno de teta, en Y, que vendría a ser L coseno de teta menos L medios coseno de teta, que es L medios multiplicado pues por el coseno. Correcto. Ahora, vamos a analizar la velocidad que va a presentar la parte inferior de esta barra. Entonces, la posición respecto a O de la parte inferior de la barra, la que vamos a llamarle R1, es igual a L por el seno de teta, coma 0. Nosotros podemos recordar que la derivada de la posición con respecto al tiempo nos va a dar la velocidad. Y como nosotros tenemos de datos la velocidad de la parte inferior de la barra, entonces lo recomendable o lo adecuado pues es derivar esta para poder encontrar la velocidad. Entonces la derivada de la posición con respecto al tiempo vendría a ser la derivada de L seno de teta. Y coma cero, pues de la derivada de cero sigue siendo cero, ¿no? A ver, la derivada de L seno de teta. La derivada de L constante sigue siendo L. La derivada de seno de teta respecto de t, ya la habíamos definido, es coseno de ese ángulo teta multiplicado por la primera derivada del ángulo, por teta 1, seguido de cero. Correcto. Y ya hemos encontrado la velocidad que va a presentar pues esta parte inferior de la barra rígida. Pero según dato nos dice que se traslada con una velocidad constante v. Entonces, eso quiere decir que L por el coseno de teta por teta 1 va a ser igual a v, donde podemos despejar la primera derivada de teta, siendo igual a v partido sobre L por coseno de teta. Más que suficiente para poder continuar con lo que hemos realizado. Listo. Ahora, una vez encontrada esta relación entre la primera derivada de teta y las expresiones ya conocidas, lo que vamos a realizar es ahora encontrar la velocidad del punto P y en base a esta poder encontrar la aceleración y aplicar la segunda ley de Newton. Listo. Ahora, aplicando lo mismo, la derivada de esa posición que presenta la argolla respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de L medios seno de teta respecto de t. L medios es una constante. Entonces tenemos L medios. La derivada de seno ya le hemos definido que vendría a ser el coseno del ángulo multiplicado por la primera derivada del ángulo. Ahora, la derivada de L medios coseno de teta. L medios es una constante. Entonces tienes L medios, derivada del coseno, es el menos seno del ángulo por la primera derivada del ángulo. Entonces, el menos seno del ángulo por la primera derivada del ángulo, que vendría pues ser igual a L medios por el coseno de teta partido sobre 2. Pero la primera derivada del ángulo ya la hemos obtenido, que es v sobre L medio, sobre L multiplicado por el coseno de teta. ¿Correcto? Reemplazamos. Ahora, del mismo modo, en la segunda parte tenemos menos L medios por el seno de teta, por la primera derivada del ángulo, que viene a ser v sobre L coseno de tetita. A ver, simplificamos L coseno, simplificamos L, y por lo tanto nos estaría quedando que la velocidad que presenta el punto P va a ser igual a v medios en el eje X, y en el eje Y va a ser igual a menos v medios multiplicado seno entre coseno, pero eso es tangente de teta, por la tangente de teta. Una vez encontrada la velocidad, lo que queda hacer es encontrar la aceleración, y del mismo modo, la aceleración pues se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, derivando la velocidad que presenta el punto P con respecto al tiempo, tenemos lo siguiente. La derivada de v medios es una constante, por lo tanto queda cero. La derivada de menos v medios por tangente de teta. Menos v medios constante. Se escribe como tal. La derivada de tangente de teta respecto de t viene a ser la secante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo, o la primera derivada del ángulo. Por consiguiente, podemos concluir que la aceleración que va a presentar el punto P va a ser igual a cero,
menos v medios multiplicado pues por la secante al cuadrado de teta, por la primera derivada de teta. Pero la primera derivada de teta ya la hemos obtenido, que es v sobre L por el coseno de teta. Ujú. Entonces aquí estaríamos teniendo 0 menos v por v al cuadrado. Secante al cuadrado sobre coseno, pues ese es secante al cubo de teta dividido sobre 2 veces L. Ya está. Prácticamente ya tenemos desarrollado el problema porque ya hemos encontrado la aceleración que presenta la partícula, o perdón, esta argolla en el punto P. Correcto. Ahora, vamos a analizar las fuerzas que están actuando sobre la argolla. Entonces escribimos aquí, análisis de fuerzas sobre la argolla. Sobre la argolla. Correcto. Análisis de fuerzas sobre la argolla. A ver, ubiquemos aquí nuestra argolla. Ujú. El ejercicio nos dice que la argolla tiene una masa m, por tanto, va a aparecer el vector peso m por g. Y de la interacción entre la barra con la argolla, va a aparecer una fuerza, que obviamente tiene que estar dirigida hacia la argolla porque viene a ser la fuerza que va a ejercer esta barra sobre la argolla. Entonces tiene que estar dirigida hacia esta. Inicialmente vamos a poner la fuerza, como no sabemos en qué sentido, en dirección está, inicialmente la ponemos así, para poder analizarla. A ver, analicemos la aceleración que presenta esta argolla. Mira, nos dice que la aceleración en el eje X es igual a cero y que la aceleración en el eje Y es distinto de cero. Correcto. A ver, si la aceleración en el eje X es igual a cero, es porque la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante en el eje X tiene que ser igual a cero. Pero si nosotros ponemos la fuerza F inclinada a cierto ángulo respecto a la recta vertical, eso quiere decir que descomponiendo esta, mira, tendría una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Pero no existiría otra fuerza tal que anule la componente en el eje X. Por tanto, estaríamos concluyendo que tendría una aceleración en el eje X, pero de acuerdo a las ecuaciones obtenidas o a las expresiones obtenidas, tenemos que la aceleración en el eje X es igual a cero. Por ende, este diagrama es incorrecto. Y el diagrama correcto, o la única forma que se dé, es pues que el vector f no esté inclinado respecto a la línea horizontal, perdón, a la línea vertical. Entonces tendríamos que f estaría orientada de tal forma que sea paralela pues al vector peso. Ya está. Ahora aquí nosotros podemos aplicar pues la segunda ley de Newton. Y ya obtenemos todo. Tenemos de la segunda ley de Newton, ujú, tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Todas las fuerzas están orientadas hacia abajo, así es que estos en módulos se van a sumar. Tenemos F más mg igual a la masa por la aceleración, que también está orientada hacia y negativo, entonces lo podemos escribir como v al cuadrado multiplicado por el secante de teta partido sobre 2 veces L. Y como nosotros queremos la fuerza F, despejamos, tendríamos m por v al cuadrado por el secante al cubo de teta partido sobre 2 veces L menos mg. Factorizando m, tenemos v al cuadrado por el secante de teta sobre 2 veces L menos g. Ya está. Pero ahora, esta fuerza que hemos obtenido, ¿qué viene a ser? Viene a ser el módulo de la fuerza que representa la interacción que va a sentir pues esta argolla respecto a la barra. ¿Cómo así? Mira,
La argolla, debido a la interacción con la barra, siente una fuerza, la fuerza F. Pero por acción y reacción, la barra también va a sentir la misma fuerza, pero en sentido opuesto a este, menos F. Correcto. Entonces, como nosotros queremos esa fuerza que va a ejercer la argolla sobre la barra, simplemente sería cambiarle el signo. Entonces, la fuerza que nosotros queremos sería menos mg por v al cuadrado por la secante al cubo de teta partido sobre 2 veces L menos G, que vendría a ser igual a M por G menos V al cuadrado por la secante al cubo de teta partido sobre 2 veces L, siendo esta la expresión de la fuerza que nos pide ya el ejercicio. Por tanto, concluimos que la clave sería comparando la A, avioncito. Si te gustó el video, dale like y comparte para poder seguir subiendo más ejercicios de física u otras materias.